Estimados estudiantes de primer año de desarrollo socioeconómico y político del sistema internacional, tengan ustedes buenos días. Aquí en este video que acompaña la unidad 9, vamos a hacer algunos comentarios adicionales como síntesis de la asignatura, puesto que con esta unidad llegamos al final de la parte teórica de nuestra cursada. El punto de partida de nuestra asignatura, y ustedes lo recordarán, fue buscar una explicación desde el punto de vista del análisis histórico para explicarnos, interpretar el mundo de hoy, es decir, cómo el mundo de hoy se había hecho así, es decir, cómo llegamos a una situación en la cual el desarrollo y el subdesarrollo, el desarrollo concentrado en un grupo muy pequeño de países altamente industrializados, con sociedades muy homogéneas culturalmente, respecto de un amplio mundo que se caracteriza por grandes fracturas internas en términos de ingreso de las personas y de la calidad de vida. Y al mismo tiempo esto remite a que en esas sociedades desarrolladas los ingresos de las personas son enormemente más homogéneos y la calidad de vida extraordinariamente superior. En síntesis, ¿cómo y por qué sucedieron los hechos que nos condujeron a esta situación de desarrollo y subdesarrollo en un mundo global? Como nuestro problema, como país y como región, es el tema del desarrollo económico y social, al cual después de más de 200 años de vida independiente no hemos podido llegar, debemos encontrar una explicación. Y en esta última unidad, entonces, presentamos 3 interpretaciones sobre el desarrollo: la interpretación liberal, la marxista y la del estructuralismo latinoamericano. Mientras las interpretaciones marxista y la del estructuralismo latinoamericano tienen varios puntos en común. De hecho, pensadores latinoamericanos profundizaron la perspectiva marxista, especialmente estudiando el problema del subdesarrollo y la dependencia. Como por ejemplo en esos puntos comunes el abordaje histórico y de carácter sistémico, es decir, la configuración histórica de un sistema mundial y su evolución. Estas dos interpretaciones se diferencian profundamente de la interpretación liberal, que tanto en el texto, en el Word y en el PowerPoint, como en este video, abordamos desde la perspectiva del economista norteamericano Rostov, que identificó el camino al desarrollo a través de 5 etapas. Rostov, y vamos a comenzar con él, definió el camino al desarrollo como un proceso por etapas. En primer lugar, la caracterización de la sociedad tradicional, luego las condiciones previas al despegue, posteriormente el despegue o take-off, luego la marcha hacia la madurez y finalmente el alto consumo de masas. Es decir, cada uno de estos estadios marcando una condición y características del proceso de desarrollo. Entonces, cada una de estas etapas tiene obviamente su correspondiente organización cultural, social y política. Sin embargo, la crítica que yo le hago al planteamiento de Rostov sobre
las etapas del desarrollo, es que se trata de una interpretación ahistórica, que ustedes, obviamente, con los conocimientos que han adquirido durante el transcurso de este año, podrán explicar muy bien. La interpretación liberal de Rostov tiene, a mi juicio, 5 grandes errores. En primer lugar, considera las unidades, a los estados-naciones, países, de forma individual, como si ellas no estuvieran sometidas a las fuerzas derivadas de la economía y la política internacionales. El segundo error es que considera que todas las sociedades partieron desde el mismo punto y que todas pueden llegar al final de la meta, es decir, el desarrollo. Como sabemos, la realidad del sistema internacional ha demostrado que para los países atrasados, alcanzar el desarrollo ha sido un hecho excepcional. La tercera crítica es que Rostov no considera a la conquista, la explotación, el colonialismo, la esclavitud y el imperialismo como procesos inducidos e implementados por unas sociedades en perjuicio de otras, y cuyo resultado fue la riqueza de unas pocas y la pobreza de muchas. La cuarta crítica es que Rostov no considera a la división internacional del trabajo como un fenómeno que ha conducido a la especialización primaria, mientras las naciones desarrolladas poseen una diversificación productiva. Y la última crítica es que Rostov considera que la experiencia histórica de los países industrializados y desarrollados es repetible, cuando prácticamente no existen ejemplos. A pesar del hecho de que el marxismo comparte con el liberalismo la perspectiva evolucionista y una similar visión idealista del progreso, tanto la interpretación marxista como la estructuralista latinoamericana consideran al desarrollo y al subdesarrollo como las dos caras de un mismo proceso histórico, en una relación dialéctica de segmentos complementarios, disruptivos, conflictivos, excluyentes, cíclicos y sujetos a la lógica estructural del capitalismo. Para el marxismo, algunos individuos y sociedades ingresan en el proceso económico como propietarios de los medios de producción y como poseedores de aquellos factores de la producción que son esenciales, como los recursos naturales, el conocimiento, la tecnología y la organización empresarial, en tanto que otros individuos y sociedades ingresan como productores directos o propietarios únicamente de su fuerza de trabajo, sea física o intelectual. En la visión del marxismo latinoamericano, las naciones avanzadas bloquearon, subsumieron y distorsionaron las estructuras económicas de las naciones atrasadas hasta inhibir y obstaculizar su crecimiento económico. Del pensamiento estructuralista latinoamericano, aquí en este video vamos a poner atención en 3 autores. En el pensamiento de Prebisch, el capitalismo periférico o subdesarrollado era parte integrante y es parte integrante del sistema mundial ordenado de acuerdo al esquema pretérito de la división internacional del trabajo y de ventajas comparativas. Por su parte, Furtado consideró al subdesarrollo como una creación del desarrollo, es decir, como consecuencia del impacto en un gran número de sociedades, de procesos técnicos y de formas de división del trabajo
irradiados del pequeño número de sociedades que se habían incorporado a la revolución industrial en su fase inicial, es decir, hasta finales del siglo XIX. Para Zunkel, las relaciones de dependencia que se producen y reproducen entre el centro y la periferia se dan entre distintos estados nacionales y además afectan a las diversas clases sociales, sectores económicos y regiones geográficas al interior de un mismo país. Como hemos estudiado en esta asignatura, la síntesis de desarrollo-subdesarrollo la podemos observar en las respuestas que las sociedades dieron a los dos desafíos que impuso la modernidad del mundo globalizado, este mundo globalizado que se inició en el siglo XVI. Y esos dos desafíos fueron el aumento constante de la productividad y cómo desarrollarse en un mundo global, es decir, cómo resolver eficientemente la articulación entre las capacidades y potencialidades domésticas con el entorno internacional. Esta cuestión es fundamental porque las sociedades nacionales que lograron esos objetivos desenvolvieron procesos de invención y capacidades tecnológicas que, traducidas en poder, les permitieron dominar a otras sociedades tecnológicamente más atrasadas. Y el aumento constante de la productividad hace que esa diferencia entre desarrollo y subdesarrollo se profundice cada vez más. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan crear de manera nacional e internacionalmente las condiciones para superar el subdesarrollo. Para ello se requieren clases dirigentes, políticas, sociales, empresarias, intelectuales y militares, de las cuales hemos adolecido porque no han estado presentes en forma simultánea y articuladas en un mismo momento histórico. Con esto entonces hemos dado por finalizada la asignatura de desarrollo socioeconómico y político del sistema internacional. Me despido entonces de ustedes, esperando que sus entornos familiares y de amistades no hayan sido afectados por esta terrible pandemia. Buenos días.